La palabra para que usted la pueda anotar y luego pueda leerla con calma está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 3. Dice así, Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 1 al 3, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Me llama mucho la atención esta palabra, por eso yo hoy día quiero poder compartirla con todos ustedes. Porque el contexto de esta historia es que el profeta Elías hace descender fuego del cielo, Dios lo bendice, Dios le da un gran milagro, Dios lo exalta. El profeta viene de una gran victoria. El profeta viene de haber visto cómo Dios le respalda con fuego. El profeta Elías comienza a orar, ve incredulidad en el pueblo, ve que el pueblo no quiere nada con Dios. Él dice: basta ya. Desde hoy en adelante escojan ustedes a quiénes van a servir. Si van a servir a Dios o van a servir a Baal. Pero tomen una decisión. Y luego él dice: el Dios que haga descender fuego del cielo será Dios acá y será conocido. Ese será Dios. Y dice la palabra, la mayoría conoce la historia, que los profetas de Baal, de Acera, comienzan a clamar a sus dioses, pero no pasa nada. Y luego Elías, ¿cierto?, comienza a orar y dice: Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que todos vean acá en Israel que tú eres Dios, que descienda el fuego. Y dice que descendió el fuego a ese altar. Y como había descendido el fuego, dice la palabra que Elías mató a todos los profetas de Baal, a los herejes, todos esos profetas, más de 850 profetas que fueron muertos ese día porque Dios mostró su gloria. Ese es el contexto de esta palabra. Y a mí me llama la atención porque luego, solo un día, un par de días después, cuando Elías tiene una gran victoria, cuando Elías ve la gloria de Dios descender literalmente, él ve la gloria, él ve el respaldo, él ve que Dios está con él ve que es un hombre poderoso en las manos del Señor. Elías ve y dice: gloria a Dios, Él me respalda, Él está conmigo, el Señor me hará grande, me bendecirá. Y comienza Elías seguramente a darle gloria a Dios. Pero luego, un par de días, Elías escucha una palabra de una mujer. Y por esa palabra de esa mujer, Elías huye, le da depresión y se quiere morir. Y le da un terror horrible. Y Elías comienza a tener miedo y se va. Y eso es lo que hoy yo quiero compartir contigo. Las palabras de Jezabel impactaron tanto la vida de Elías que cayó en un profundo estado de depresión luego de una gran victoria. Y eso es lo que hoy quiero compartir. ¿Por qué Elías, después de haber visto la gloria de Dios, después de haber visto fuego literalmente descender del cielo, la palabra de una mujer mató a 850 hombres, pero la palabra de una mujer lo atemoriza y lo hace huir? Y eso es lo que hoy yo quiero compartir con todos ustedes. Muchas veces el enemigo ocupa personas, ocupa situaciones. ¿Por qué esta mujer, cómo fue la estrategia del diablo acá para atemorizar a Elías? ¿Por qué Jezabel no envió soldados a matar a Elías? ¿Por qué no mandó un ejército y lo mató uno, dos? Con uno hubiera bastado, hubiera matado a Elías. ¿Por qué le envió un mensajero? Porque el diablo sabía quizás que Elías se iba a atemorizar. Porque el enemigo sabe que no te puede matar, que no puede matarte, pero sí puede asustarte. Con una palabra que él puede declarar, muchas veces, muchos de nuestros desánimos, muchos de nuestras depresiones, mucho de lo que a veces estamos viviendo, angustia, ansiedad, se debe a palabras que tú y yo escuchamos de personas. Hoy el Espíritu Santo quiere hablarte esto. ¿A quién tú estás escuchando? ¿A qué personas tú estás escuchando? ¿Cuál es el círculo íntimo que tú estás escuchando? Este es más bien un consejo. No es una palabra para emocionarnos, no, es un consejo de Dios para nosotros.
¿A quién estamos escuchando? No sé si los que hoy me están escuchando esto les hace sentido. Si usted cree que esto le hace... ¿Cuántos creen hoy que me puedan escribir ahí y diga, sí, pastor, yo creo que esto sí tiene sentido, sí me hace sentido? Yo me di cuenta en mis momentos de desánimo. ¿Por qué comparto esta palabra? Porque es algo que yo también vivo. Cuando he tenido desánimo, cuando he tenido momentos de angustia, de ansiedad y sobre todo desánimo, que nosotros los pastores también pasamos por desánimo. No lo contamos, no lo decimos, no lo predicamos. Los que nos conocen nos dicen, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Algo sucede? Pastor, lo veo extraño, lo veo un poco desanimado. Todos pasamos. No te culpes por vivir crisis, no te culpes por estar desanimado. Nos dicen tienes que estar bien, ¿no? Hay momentos de desánimo. Se desanimó Elías, se desanimó Jesús, también vivió su crisis. ¿Por qué no nosotros? Pero yo me puse a revisar por qué muchas veces yo me desanimo o por qué vivo estos cuadros de repente, como todos ustedes vivimos cuadros, digamos, de desánimo. Y me di cuenta por las cosas que escucho. ¿A quiénes escucho muchas veces? ¿O qué cosas veo? ¿Qué cosas escucho? Y eso es lo que hoy Dios te quiere hablar. Jezabel no mató a Elías, no lo envió a matar porque ella sabía que no lo podía matar. Pero encontró la estrategia idónea para poder desanimarlo. Como un hombre, después de haber visto fuego y haber matado a 850 profetas, se atemoriza por una mujer? Porque esa palabra fue como un decreto de muerte para él. Por eso hoy día, ¿a quiénes estamos escuchando? El enemigo va a usar personas. No escuches basura. Tú no eres, como un pastor me dijo un día, tú no eres un tacho de basura. No escuches basura, no escuches cosas que te desaniman. Selecciona lo que te bendice y lo que no te bendice, simplemente no lo escuches, porque eso traerá depresión, traerá desánimo, traerá angustia y te vas a querer encerrar. Mire, acá me llama la atención porque Elías dejó a su criado y se fue solo. El criado era quien estaba con él, quien lo ayudaba, quien siempre estaba ahí tratando de ayudarlo, quien le tiraba, le servía, pero lo dejó ahí porque quería estar solo. Cuando tú escuchas personas, cuando el enemigo dice, esta es la mía, este hombre es imparable, ora, busca al Señor, esta mujer tiene fe, pero le voy a poner personas, le voy a poner gente que le diga cosas y lo desanime. A veces tú tienes planes, tú tienes sueños y viene alguien y te dice, está difícil la cosa, no creo que sea posible. O tú estás viviendo un tiempo duro con tu familia y dices, lo que pasa es que tú has hecho mal las cosas, por eso tú estás así. Y eso, ¡pum!, te tira al suelo enseguida por lo que tú estás escuchando. Nosotros los pastores muchas veces tenemos que seleccionar a quienes escuchamos, porque una cosa es dar consejería, pero otra cosa son personas que nos desaniman, personas que dicen no se puede, mira cómo está la iglesia, no vamos a poder. Nosotros tenemos que aprender, tú y yo, a seleccionar a quienes escuchamos, porque puede ser, revisa a las personas que tienes cerca, puede ser que muchas de ellas, el enemigo, sin darse cuenta, yo no estoy diciendo que hay gente diabólica. A veces uno dice, no, es que a Pedro, a mí me llama la atención porque al apóstol Pedro, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, al apóstol Pedro, el apóstol Pedro. Entonces, puede ser que muchas veces hayan personas que no son malas, pero que el enemigo las esté ocupando para desanimarte. Porque el diablo sabe, y yo quiero que usted pueda recibir esta palabra y que usted pueda decir, amén. El diablo sabe que no te puede matar, que no te puede tocar. El diablo sabe que tu familia está en las manos del Señor. El diablo sabe que Dios no te va a dejar. El diablo sabe que Dios va a estar contigo, que es poderoso. Por eso no te puede matar. Pero te envía emisarios, te envía mensajeros, te envía personas que te rodean en tu trabajo, en tu familia. En la iglesia incluso pueden haber personas, en la iglesia pueden haber personas, Dios nos libre nuestra iglesia de eso, pero digo general, en la iglesia pueden haber personas que incluso personas te desanimen. Por eso hoy día, ¿qué voz estamos escuchando? Comienza a cerrar tus oídos a todas esas cosas que te desaniman, porque Elías venía de una gran victoria, Elías, gran Elías, y luego está escondido en una cueva con temor,
porque una mujer le dijo que lo iba a matar. Muchas veces los mensajes, las cosas que te declaran pueden opacar el poder de Dios en tu vida. ¿Tú has visto milagros? ¿Tú has visto prodigios? ¿Tú has visto el respaldo de Dios? ¿Has visto que Dios ha estado contigo? Nunca te ha dejado, nunca te ha provisto. Pero esas palabras muchas veces pueden hacer que tú dudes del poder de Dios. Elías dudó, se fue. Elías dudó del poder de Dios, se fue y se arrancó y dejó a su criado solo. Se quiso encerrar en su ambiente, dijo, no, yo no quiero estar con nadie. Por eso hoy día te quiero invitar a que podamos reflexionar en esta palabra y comiences a cerrar el oído a todas aquellas personas, todas aquellas voces que quieren desanimarte. No le den lugar al diablo escuchando basura, escuchando personas que te desaniman. Yo no entiendo cómo un cristiano lleno del Espíritu Santo puede siempre andar hablando mal de la iglesia. Cuando alguien hable mal de tu iglesia, cuando alguien hable mal de Iglesia Vida, cuando alguien hable mal de tus hermanos, cuando alguien hable mal de tus pastores, está siendo usado esa persona por el enemigo para desanimarte. ¿Qué es si el pastor nunca te llama? ¿Qué es si los hermanos se olvidaron de ti? ¿Qué es si mira, nadie ha venido a verte? Y esas son voces del enemigo para desanimarte, para que entres en depresión. Muchas veces tú tienes un plan, un proyecto, un propósito, algo que Dios puso y que arde en tu corazón. Y tú lo quieres hacer, pero viene alguien y te dice, calculaste cuánto cuesta, no hay recursos, está difícil. Hermano, la Biblia dice, para el que cree todo le es posible. Si para Elías le fue posible descender fuego, ¿por qué se asustó frente a una mujer que era la reina, pero ¿quién mayor que Dios? No te atemorices por las voces que te dicen. David no se atemorizó por Goliat. Cuando Goliat vino y le comenzó a vociferar, los voy a matar, ¿quiénes son ustedes? Vengan enfrente. David dijo, no, Dios está conmigo. No escuches esas voces. Esa es la estrategia del diablo. Luego dice la Biblia que Elías estaba en el desierto y quiso morirse. Vino, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mira, la palabra que Jezabel le declaró fue causó tanto impacto en Elías que quiso morirse, deseó quitarse la vida, entró en una profunda depresión. Por eso, muchas de las depresiones que tú y yo tenemos son por las personas que oímos. Lo que oyes determinará lo que hablas. Todo lo que tú hablas parte de lo que tú primero estás escuchando. Entonces lo que tú oyes hoy, lo que tú estás escuchando, a las personas que tú estás escuchando, va a determinar lo que tú vas a hablar. Si tú estás negativo, si tú no tienes fe, es porque tú estás escuchando personas que no tienen fe. Acércate a gente que tiene fe. Acércate a gente que cree, acércate a gente que va a potenciar tu ministerio. No te acerques a personas que no creen, no te acerques a personas que te van a tirar abajo. También es sabio ese consejo, porque muchas veces, incluso en las familias, en la iglesia, hay gente que nos desanima. Y hay muchas personas que no se atreven a intentarlo por las voces que escuchan. Hermano, Dios te dijo que iba a estar contigo. No te desanimes. No permitas que entre en ti la depresión. No permitas que entre en ti, si tú estás viviendo algún tipo de cuadro difícil, no lo permitas. Ciérrale tus oídos al enemigo a través de las personas, a través de las circunstancias. No siempre son personas. Muchas veces hay algo que yo le llamo la voz de la realidad. Cuando tú escuchas y te dejas guiar por lo que estás mirando, por lo que estás observando, como Pedro. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven Pedro, camina sobre el mar. Y Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya, o sea, déjame caminar, yo quiero ver tu poder. Yo sé que si tú eres, yo voy a caminar sobre el agua. Y cuando él comenzó a caminar, él vio el poder, hermano, vio el poder, caminó. ¿Cuánta gente critica a Pedro? No, si miró la tempestad y por eso fue incrédulo, hermano, caminó sobre el mar. Dígame a alguien que caminó sobre el mar. Yo leí un reportaje de un pastor
que intentó también caminar sobre el mar, pero no sobre el mar, sino sobre cocodrilos. Y dice que le dijo a su iglesia que él iba a caminar sobre el mar. Entonces, un día fue y toda la iglesia presenció eso, llamó a toda la iglesia. Yo lo leí, está en internet. Y toda la iglesia mirando, y él dijo que iba a caminar sobre el agua. Y el tema es que el agua había cocodrilos. Entonces cuando él fue, pisó y dice que dio un paso, obviamente se cayó y los cocodrilos se lo comieron. Porque él quería imitar a Pedro. El único hombre que ha caminado sobre el mar, hombre terrenal, hombre humano como nosotros, Pedro, nadie más. Pedro vio la gloria de Dios. Pedro vio la gloria. Pero aún así, él comenzó a oír el viento. Comenzó a ver la tempestad, comenzó a oír el viento, a oír el oleaje, a oír la tempestad que rugía y rugía. Y cuando comenzó a oír el viento, la tempestad, comenzó a ver y a oír, dice que se comenzó a hundir. Pero aún cuando se estaba hundiendo, la palabra dice que Jesús le extendió la mano y lo sacó. Y él le dijo, sálvame, maestro, que perezco. Hermano, hay una voz que nos quiere hablar, que es la realidad. No solo personas. A Elías lo desmotivó una persona. A Elías una mujer lo desmotivó por una palabra de muerte que le lanzó. Y él se desmotivó y se fue. Y entró en una profunda depresión. Y luego dice la palabra que se metió en una cueva y no quería saber de nadie. Dios no lo reprochó, no le dijo ¿qué te pasa, Elías? Sino que Dios le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Porque Dios nunca nos quiere ver en cuevas. El plan divino no es que tú estés encerrado en una cueva y que dejes tus criados, que dejes personas que te bendicen, los dejes en el desierto, como Elías que dejó su criado. El plan divino es que tú estés haciendo la voluntad de Dios, pero el diablo sabe cómo desanimarte. Él conoce, porque dice la Biblia que él anda ahí como león rugiente. Entonces él está esperando cómo desanimarte. Y lo primero que él va a intentar, o una de las estrategias, es desanimarte con personas que te lancen palabras de muerte. Pero si Elías hubiera cerrado sus oídos a ese mensajero, no estaría en una cueva. Muchos de nosotros nos metemos a cuevas por palabras que escuchamos, y esas palabras nos hacen dudar del poder tremendo que Dios y del respaldo. Por eso hoy día yo no sé si esta palabra le hace sentido, cuánto les hace sentido esta palabra. Yo no sé si alguien puede decir amén, esta palabra a mí me está haciendo sentido, porque tú estás escuchando personas que te desaniman. Número 2, otra cosa que podemos estar escuchando es la voz de la realidad. No, pastores, que hay crisis. Mire mi hija, mire mi hijo. Pero usted ve mi familia, mire mi trabajo. No me alcanza, no tengo. Esa es la voz de la realidad. Mire, pastor, lo que pasé, la prueba, no la puedo pasar. Pero la palabra en 1 Corintios 10:13 dice así. Pero Dios, yo quiero que te afirmes a esta palabra. Estas palabras son las voces que uno muchas veces escucha. Estamos hablando ahora de la voz de la realidad. No son personas, no es familia, no son amigos, no es gente en tu trabajo. Ahora es la realidad que te habla y que tú escuchas esa voz, viendo a tu familia cómo está, viendo a tus hijos cómo están, viéndote tú cómo estás, diciendo no voy a salir de esto, no voy a poder superar esto. No voy a poder, pastor. Estoy enfermo, estoy enferma. Tengo esta enfermedad, me imposibilita, no puedo servir a Dios. Esa es la voz de la realidad. Tu realidad, tu enfermedad, tu crisis te habla y te dice, te voy a matar, no vas a poder. Esa es la voz de la realidad. Cuando Pedro escuchó su realidad, que era viento y tempestad, y se hundió. Pero mira lo que dice 1 Corintios 10:13. Pero Dios, está siendo enfático, está diciendo, sin embargo, pero Dios, está diciendo, recuerden algo, pero a pesar de lo que ustedes viven, a pesar de sus problemas, a pesar de sus realidades, Él dice, pero Dios. El apóstol Pablo nos está enseñando y nos está diciendo, no escuchen la voz de la realidad, no escuchen lo que están viviendo, no escuchen lo que están mirando. Él dice, pero Dios. Él no desconoce la realidad. Yo no estoy desconociendo. Hay personas que dicen, ora y tu realidad va a cambiar. No, hermano, las realidades muchas veces no cambian. Lo que cambian somos nosotros.
Y cuando tú cambias, cuando yo cambio, ahí nuestra realidad cambia. Algunos dicen, no, decláralo y cuando llegues a tu casa todo va a cambiar. Y tú llegas a tu casa y no cambia nada. Y tú te desanimas nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo a ti que yo quiero que tú cambies, que tú seas fortalecido, que tú seas lleno de mi poder. Y cuando tú entiendas que tú cambias, que tu lenguaje cambia, tu realidad, tu manera de ver la vida, tu manera de ver el Evangelio cambia, ahí las cosas comienzan a cambiar. Acá dice, pero Dios es fiel. Recibe esta palabra. Dios es fiel. A pesar de tu realidad, no la niegues. No digas, yo no estoy en crisis. No, yo no estoy en crisis. Sí, hermano, muchos estamos en crisis. No neguemos nuestra realidad. Pero a pesar de esa realidad, el apóstol dice, entiendan algo. Están viviendo problemas, sí hay una realidad. Pero Dios es fiel. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13, y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Recibe por favor esta palabra. Lo que tú estás enfrentando hoy, Dios no va a permitir que empeore. Yo, conversando con mi esposa hace años atrás, por un proceso duro que vivimos, yo siempre conversábamos eso. Y ella me decía, yo creo que esto creo que lo voy a poder soportar. Y también conversábamos esto. Yo le decía, Dios no nos va a dejar porque Él nos dio esta porción de prueba, esta porción, quizá el enemigo vino y Dios dijo hasta ahí, nada más que eso, porque Dios no te va a probar, no te va a tentar más allá de lo que tú puedas soportar. Tú dices, pastor, no puedo, esto es imposible, ya no puedo seguir. Y Dios te dice, sí, es que lo que yo permití o lo que estás viviendo, sí lo puedes soportar, porque yo no te voy a tentar más allá. O sea, esta prueba o esta dificultad, tú sí la puedes superar con Cristo. Porque Él dice, yo no les voy a dar más tentación, o no voy a permitir, dice el Señor, porque el Señor no tienta, es el diablo quien tienta. Dios prueba y el diablo tienta, pero Dios permite muchas cosas. Y Él dice, yo no voy a permitir que ustedes sean tentados por el diablo, más allá de lo que ustedes puedan soportar. Así que sepan que cuando ustedes sean tentados, como ahora muchos de ustedes, muchos de nosotros, que estamos siendo tentados, sepan, van a poder soportar. Qué bendita palabra. Yo estoy terminando con esta palabra hoy. Con esta palabra voy a terminar. Porque Dios les dará una salida. El apóstol Pablo dice varias cosas. El apóstol Pablo nos recuerda y nos dice, Dios es fiel. Y yo quiero animarte hoy y quiero decirte que, sabes, Dios es fiel. Quiero animarte con esto, porque muchas veces nosotros desconocemos realidades y decimos, sí hay una realidad. Hay un desánimo, hay una crisis, hay una familia que está con problemas, hay una crisis económica, hay una crisis ministerial. Hay algo ahí, no lo desconozcas. No digas, no lo hay. Sí lo hay. Pero primero recibe esto. Lo primero que Dios te dice a través del apóstol Pablo, Dios es fiel. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Lo segundo que Él te dice, Él no va a permitir que tú seas tentado mucho más allá de lo que tú puedes soportar. O sea, Dios no va a permitir que tú mueras. Él no va a permitir que esto te abrume y te mate, a menos que tú te alejes de Él. Si tú en este momento estás viviendo algo difícil y te alejas, sí, el enemigo va a hacer estragos con tu vida. Recibe un consejo de un pastor que te ama. Si estás viviendo un problema difícil, no te alejes de Dios por nada. Algunos hermanos me dicen, pastor, dejé de ir o dejé de congregarme o dejé de servir a Dios por todo lo que me estaba pasando. Y le digo, con mayor razón tienes que acercarte a Dios. Si hoy tú estás siendo probado, si hoy tú estás siendo tentado por el diablo y tú sientes que el diablo se está riendo de ti, no te alejes de Dios, porque la fidelidad de Dios te va a sostener. Dios es fiel y Él te dice, tranquilo hijita mía, tranquilo hijito mío, lo que pasó, lo que estás pasando, no es mayor a lo que tú puedes soportar. Yo te voy a dar la fuerza, yo te voy a dar la fortaleza. Y luego dice, así que sepan. Por eso tú tienes que hoy entender y saber, entiéndelo en tu espíritu, que a pesar de las voces que tú ves de tu realidad,
cuando tú seas tentado como ahora, vas a poder soportar. Vas a poder soportar. Y porque Dios te dará la salida. El Señor te va a dar la salida de lo que tú estás pasando, pero no tienes que dejarte guiar por las voces ni de las personas, ni de tu realidad. Tienes que comenzar ahora a oír la voz del Espíritu Santo, la voz del buen pastor. Como cuando Jesús dijo en Juan 10, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor escucha mi voz y me siguen. Sigue la voz del pastor. Acalla todas esas voces que son de personas, esas personas que te quieren hacer daño o te declaran, acállalas y comienza a oír la voz del buen pastor. Acalla esas voces de la realidad, de tu crisis, de lo que tú estás viviendo hoy o de lo que tienes miedo. Muchos de nosotros tenemos miedo por cosas. Silencia esas voces y comienza a oír la voz del buen pastor que te dice hoy, tú eres mi oveja, tú estás en mi redil, no te vas a perder. Yo te cuido, yo te sustento, yo te guío. Como dijo el salmista, Él es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valles de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hay varias promesas. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. El bien, la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Yo no sé si tú hoy crees a esta palabra, pero yo quiero invitarte a que comiences a oír la voz del Espíritu Santo. No la voz de la gente. No las voces de la realidad. No las voces que te quieren desanimar. Revisa mucho con quienes te estás rodeando. Revisa, selecciona a quienes estás escuchando. Y todos aquellos que te quieren desanimar, no los escuches más. Comienza a escuchar hombres de fe. Cuando estés desanimado, llámame a mí. Tienes un pastor que te ama, llama a tu pastora. Tienes una pastora que te ama. Somos personas que te vamos a animar. Nunca vas a oír de mí, hermano, ya no importa, aléjese de Dios. No, yo te voy a animar. Voy a orar por ti. Si quieres una visita, te vamos a ver, a orar por ti. Yo estos días he visitado hartos hogares. Sentí de Dios hacerlo y he visitado hartos hogares orado por hermanos, he fortalecido, porque esa es la labor del buen pastor. Yo, así como a lo mejor el enemigo pone personas para desanimarte, Dios me puso a mí como un pastor para animarte, para decirte que sí se puede, para decirte que sí tú vas a poder soportar esto que estás viviendo. Por eso, escucha la voz de tu pastor que somos nosotros. Somos personas que te amamos, somos personas que queremos tu bien, somos personas que Dios nos va a usar para poder animarte. Cuando estés desanimado, no escuches a personas que te hacen mal, escucha a tus pastores. Llámalos, diles, pastor, estoy pasando esto, me puedes llamar, yo estaré ahí. Y quizás si te puedo ir a ver, te iré a ver, mi esposa te irá a ver, pero te vamos a animar. Esas personas debes escuchar. Escucha a tu líder, escucha a alguien, el que te anima, escucha a ese hermano de fe, escucha a esa hermana que está en la iglesia, que siempre asiste, que está fiel. Escucha a esa gente que te va a animar. No cuentes tus sueños, no cuentes tus problemas a personas que te van a desanimar, porque tus depresiones, mis ansiedades se deben a esas voces que escuchamos. Pero hoy esta palabra tiene un giro y Dios te dice, escúchame a mí. ¿Por qué? Porque en Isaías 40, 29 al 31 dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Revisa quiénes tú estás escuchando. Hoy que Dios te fortalezca. Al igual que Elías se fue a meter en una cueva por una palabra que escuchó, Dios lo fue a buscar. Le dijo, ¿qué haces, Elías? ¿Por qué estás aquí? Es que no soy yo mejor que mis padres, quítame. No, Elías, yo estoy contigo. Elías, no te olvides de mi respaldo. Eso es lo que Dios te dice hoy a través
de este devocional. No te olvides, no le hagas caso a esas voces, no le hagas caso a esas personas, no le hagas caso a tu realidad. Acuérdate, ¿dónde estás? Yo estoy contigo, yo te voy a animar, vas a poder soportar. Lo que hoy estás viviendo no es mayor a lo que tú puedas soportar. Como dijo el apóstol Pablo, Dios te dará la salida. ¿Cuántos de los que hoy están conectados ahí pueden decir amén? Dios me dará la salida, Dios me ayudará, Dios estará conmigo y comenzaré a oír. Este es un consejo, es una palabra más bien de forma de consejo, de que yo te estoy aconsejando, de que escuches la voz de Dios y no voces que te van a desanimar. No sé cuántos reciben esta palabra, si usted la recibe hoy, si usted hoy está ahí escuchándome y dice, esto tiene sentido, porque si te detienes y comienzas a revisar a quienes estás escuchando, te darás cuenta que mucho de tu desánimo tiene que ver con eso. Pero hoy el Espíritu Santo te habla y te dice, tranquilo, tranquila, comienza a oír mi voz. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor habla y las ovejas lo escuchan. El buen pastor, él dijo en Juan 10, el enemigo, el ladrón viene para robar, para matar, para destruir. Pero yo he venido, dice el Señor, para darte vida y dártela en abundancia. Esa es la voz que debes escuchar. Esa es la voz que te debe guiar. Esa es la voz que te debe fortalecer. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios, nada te detiene, nada te desanima. No hay cuevas, no hay desánimos. Y si vienen desánimos, Él te levanta. Si vienen cansancio, tú puedes estar cansado o cansada. Y es algo que puede pasar. No te cuestiones por estar cansado. No te cuestiones por estar cansada. Es algo que vivimos. Yo me canso también. También me desanimo porque soy hombre, soy una persona humana. A veces algunos creen que los pastores no se desaniman y siempre, no, mi pastor me va a dar ánimo. A veces también yo estoy desanimado. Pero en esos desánimos yo acallo las voces de los que me hacen daño, acallo las voces de los que el enemigo pone para poder destruirme y desanimarme, y comienzo a oír la voz del Espíritu Santo que me dice, Pablo, estoy contigo, Pablo, acuérdate. Por lo general Dios me dice, Pablo, recuerda, porque he visto tanto de Dios, he sentido tan de cerca su presencia, he tenido experiencias tan hermosas. Una vez estaba orando y sentí caricias de Dios. Nunca me voy a olvidar de ese día tan especial. Una vez estaba tirado orando y esa fue la única vez que yo he sentido una caricia de Dios. Estaba orando y estaba pero totalmente arrodillado ahí, pero ni siquiera arrodillado, estaba tendido en el piso orando. Y cuando le decía a Dios te amo y comencé a adorar al Señor, sentí una mano que me acarició mi cabeza. Nunca volví a sentir eso. Pero yo podía decir, son las caricias de Dios. No son cosas razonables, no son cosas que alguien dice, ¿cómo? No, lo sentí, mi espíritu, mi cuerpo, no sé, sentí una mano acariciando mi cabeza. Y ese fue Dios quien me dijo, yo estoy contigo. Y Dios por lo general me dice, recuerda. Entonces Dios me dice, recuerda cuántas veces estuve contigo, recuerda mis experiencias contigo, recuerda mi respaldo. Por eso hoy Dios te dice, no escuches eso, recuerda todo lo que yo he hecho por ti. Y si lo hice antes, lo voy a hacer nuevamente. Dios te bendiga y espero que recibas esta palabra. Yo no sé si tú la has recibido, y si tú la has recibido, escríbeme ahí un fuerte amén. Di gracias, Señor, por esta palabra. Padre, gracias por este tiempo sublime, especial que tú me permites vivir con mis hermanos. Gracias por los que hoy se conectaron al devocional y los que hoy reciben esta palabra. Bendícelos, Señor, fortalécelos, llénalos de tu gloria. Señor, que ellos comiencen a oír tu voz, no voces del enemigo. Aleja de ellos todas las personas que los quieran desanimar, todas esas Jezabeles, Señor, que nos lanzan palabras de muerte. Todas esas Jezabel que están ahí y que han sido puestas porque el enemigo sabe que no nos puede detener. El enemigo sabe que no nos puede matar. Por eso nos quiere desanimar. Entonces, aleja esas Jezabeles en el nombre de Cristo, Señor, sobre todos nosotros. Y también la voz de la realidad, lo que vivimos. Que no, Señor, pon oídos sordos a esos vientos, a esas tempestades, a ese oleaje que nos puede hundir como Pedro. Hay una realidad, sí. Hay una crisis, sí. Hay un problema, sí. Pero como dice 1 Corintios 10:13,
Pero Dios es fiel y Él no permitirá que sean tentados más allá de lo que ustedes puedan soportar. Y junto con esa tentación, Él dará una salida. Hoy creemos, Señor, escuchamos esa voz, nos quedamos con esa voz de que tú nos darás una salida para tan difícil problema. Gracias por esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.